Un conflicto global entre potencias con armas nucleares significaría muerte y destrucción a una escala sin precedentes en la historia de la humanidad. Sería un Armagedón nuclear. La debilidad de Joe Biden nos ha traído cerca de la guerra mundial y ahora Biden está haciendo lo que dijo que iba a hacer hace muchos meses, que nos iba a llevar a la tercera guerra mundial. Los llamados diplomáticos de Washington que solamente saben cómo meternos en un conflicto, pero no saben cómo sacarnos de las guerras. No querían meterse con los Estados Unidos y ahora se están riendo de nosotros. Ucrania está siendo totalmente destruida y dice Donald Trump que ni en 100 años la van a poder reconstruir y créeme, Donald Trump sabe de construcción, de donde salen las guerras, de donde salen los conflictos, de donde sale toda la destrucción masiva para el mundo. Todo eso sale de Washington y Trump. La famosa guerra entre Rusia y Ucrania está llegando a un punto irreversible donde si no se hace algo rápido, todo el mundo va a sufrir. El presidente Biden acaba de aprobar oficialmente de que los misiles estadounidenses sean utilizados en territorio ruso. Esto automáticamente obligó a Putin que cambiara su ley de armas nucleares, donde bajó los niveles de tolerancia. Lo que significa que ahora Putin cambió la misma ley rusa por si reciben ellos un misil estadounidense y lo pueden identificar como estadounidense, entonces eso va a activar automáticamente la autodefensa y van a poder activar sus misiles nucleares en contra de los Estados Unidos. Vamos a ver los comunicados de Trump que ha dado acerca de este tema, donde marca claramente lo que se tiene que hacer, aunque Trump todavía no entra al poder, pero él nos advirtió de que iban a faltar 3 meses y que Biden podía echar a perder todo esto. ¿Qué es lo que está diciendo Trump? Bueno, Trump está condenando totalmente toda esta guerra y las muertes. Trump lo han querido agarrar para ver de qué lado está él. ¿De qué lado estás? ¿Estás con Rusia? ¿Estás con Ucrania? Y lo han querido acorralar para ver qué es lo que dice, pero Trump sigue diciendo lo mismo de siempre. ¿Saben qué? Lo único que yo quiero es parar las muertes. Lo único que yo quiero es de que paren todas estas muertes. Vamos a ver 3 cosas que te van a impactar. Primero, cómo él condena la matanza y las guerras. Segundo, vamos a ver cómo parte de su estrategia para terminar esta guerra. Y tercero, cómo ataca fuertemente a los que están promoviendo todas estas guerras desde Washington, porque hay una población en Washington, hay una máquina izquierdista liberal, el complejo industrial militar le llaman, que les encanta andar haciendo guerras por todo el mundo y no les importa que la gente esté muriendo. Entonces vamos a ver qué es lo que nos está diciendo Trump aquí en este video. Escuchemos. Nunca hemos estado a la tercera guerra mundial como lo estamos ahorita con Joe Biden. Un conflicto global entre potencias con armas nucleares significaría muerte y destrucción a una escala sin precedentes en la historia de la humanidad. Sería un Armagedón nuclear. Nada es más importante que evitar esa pesadilla. La evitaremos, pero necesitamos un nuevo liderazgo. Cada día que continúa esta batalla en Ucrania, corremos el riesgo de una guerra mundial. Debemos tener absolutamente claro que nuestro objetivo es lograr un cese total e inmediatamente de las hostilidades. Todos los disparos deben de cesar. Esta es la cuestión central. Necesitamos paz sin tardarnos. También debe haber un compromiso total para desmantelar todo el establecimiento neoconservador globalista que nos arrastra perpetuamente a guerras interminables, pretendiendo luchar por la libertad de la democracia en el extranjero, mientras nos convierten en un país de tercer mundo
y en una dictadura del tercer mundo aquí mismo en nuestra casa. El Departamento de Estado, la burocracia de defensa, los servicios de inteligencia y todo el resto necesitan ser completamente revisados y reconstruidos para despedir a los partidarios del Estado profundo y poner a Estados Unidos primero. Tenemos que poner a Estados Unidos primero. Finalmente, tenemos que terminar el proceso que iniciamos bajo mi administración de reevaluar fundamentalmente el propósito y la misión de la OTAN. Nuestro establishment de la política exterior sigue intentando llevar al mundo al conflicto con Rusia con armas nucleares basándose en una mentira de que Rusia representa nuestra mayor amenaza. No, la mayor amenaza para la civilización hoy no es Rusia. Probablemente seamos, más que cualquier otra cosa, nosotros mismos y algunas de las horribles personas que nos representan y odian a los Estados Unidos. Es la abolición de nuestras fronteras nacionales, es el fracaso en la vigilancia de nuestras propias ciudades, es la destrucción del Estado de Derecho desde dentro, es el colapso de la familia nuclear y de las tasas de fertilidad. Como nadie puede creer que está sucediendo, son los marxistas que quieren que nos convirtamos en una nación sin Dios, que rinde culto en el altar de la raza, el género y el medio ambiente. Y es la clase globalista la que nos ha hecho totalmente dependientes de China y otros países extranjeros que básicamente nos odian. Estos globalistas quieren desperdiciar toda la fuerza, la sangre y el tesoro de los Estados Unidos persiguiendo monstruos y fantasmas en el extranjero, mientras nos distraen de los estragos que están creando aquí mismo en casa. Estas fuerzas están haciendo más daño a Estados Unidos de lo que Rusia y China jamás podrían haber soñado. Desalojar al establecimiento enfermo y corrupto es la tarea monumental del próximo presidente y yo soy el único que puede hacer eso, soy el único que puede hacer el trabajo, sé exactamente lo que se tiene que hacer. Ahí lo tenemos, familia. Bien claro, el presidente Trump está diciendo, Rusia no es una amenaza. La amenaza somos nosotros mismos. Imagínate estas declaraciones tan impactantes del presidente Trump. Rusia no es la amenaza somos nosotros mismos. Ningún político corrupto de Washington, familias, se atreve a dar estas declaraciones tan impactantes. Solamente el presidente Trump. Solamente él es el único que se atreve a decir que Rusia no es la amenaza. Hay una máquina izquierdista en Washington que se le llama el complejo industrial militar, que son los que se encargan de hacer todas estas guerras por todo el mundo y están pisoteando el nombre de los Estados Unidos. Y si tú vives en otro país que no es los Estados Unidos, quiero que sepas que aquí la gente no odia a otros países. Aquí la gente no quiere que se vayan a destruir otros países ni que se anden haciendo guerras. La gente aquí en Estados Unidos es pacífica y quieren el bien para los demás. Pero esta máquina izquierdista, este complejo industrial militar de Washington, no les importa lo que la gente dice y ellos son los que están atacando a todo el mundo, invadiendo, haciendo guerras, dando golpes de estado, pero esto esperemos que nos dé tiempo, esperemos que no entremos a una tercera guerra mundial en estos días antes de que entre Trump y esperemos de que no sea demasiado tarde. Pero ya si entra Trump rápidamente va a movilizar la diplomacia y va a tranquilizar el asunto. ¿Por qué? Porque él dice que Rusia no es la amenaza. Nosotros mismos en Estados Unidos somos la amenaza. Ahora, esa es la primera declaración que Trump nos dio acerca de la guerra. Ahora, dio otra declaración muy importante y vamos a escucharla para que sepas de qué se trata esta próxima declaración. Aquí la tenemos. La tercera guerra mundial es muy
muy profunda y muy escalada. La debilidad de Joe Biden nos ha traído cerca de la guerra mundial y ahora Biden está haciendo lo que dijo que iba a hacer hace muchos meses, que nos iba a llevar a la tercera guerra mundial. Él está mandando es tiempo de que mandemos nosotros un paro en la guerra de Ucrania antes de que este catástrofe se salga del control de todos y termine en la tercera guerra mundial. Esta va a ser una tercera guerra mundial como no otra, porque esta va a ser una guerra nuclear. Como yo lo he dicho muchas veces, la invasión de Rusia en Ucrania nunca hubiera sucedido si yo estuviera en la Casa Blanca. No fuera algo pensable. Nosotros debemos de parar esta guerra ridícula y meter la paz en Ucrania antes de que se ponga peor. Y va a ser muy fácil hacerlo si lo hacemos ahorita. Ahí está. Entonces, esta es otra declaración que dio el presidente Trump acerca de la guerra. Y vámonos a la tercera declaración oficial del presidente Trump acerca de esta guerra. Porque recuerda, él quiere parar la guerra y ya empezó las pláticas con los países en el mundo, pero Biden todavía tiene el control y todavía tiene los botones nucleares en sus manos y los códigos nucleares y todavía tiene el poder de desatar esta guerra. Y Zelensky, que es el títere de Occidente allá en Ucrania, él lo que quiere es más armas, lo que quiere es más armamento para destruir a Rusia. O sea, ya, imagínate, les han matado, entraron los rusos, bombardearon, se han muerto padres, madres, hijos. Hay madres que nunca volverán a ver a sus hijos, hay hijos que nunca van a volver a ver a sus padres y la situación ya se puso horrible, donde de los dos lados están furiosos porque también los rusos han muerto y son padres que ya no van a regresar con sus esposas y sus hijos. Entonces, todo esto ha causado de que Zelensky se enfurezca y que ya no le importe nada más que destruir a Rusia. Y eso es lo que ahorita se está tratando de evitar. Ahora tenemos una tercera declaración del presidente Trump y vamos a escucharla. La tercera guerra mundial nunca ha estado tan cerca como está ahora. Necesitamos limpiar la casa de todos los belicistas y los globalistas del último Estados Unidos, que ponen a Estados Unidos al último, el Estado profundo, el Pentágono, el Departamento de Estado y el complejo industrial militar. Una de las razones por las que yo fui el único presidente en generaciones que no inició una guerra es que fui el único presidente que rechazó el catastrófico consejo de muchos generales, burócratas, y los llamados diplomáticos de Washington que solamente saben cómo meternos en un conflicto, pero no saben cómo sacarnos de las guerras. Durante décadas hemos tenido a las mismas personas como Victoria Nuland y muchas otras como ellas, obsesionadas con empujar Ucrania hacia la OTAN, no por mencionar al apoyo del Departamento de Estado a los levantamientos en Ucrania. Estas personas han estado buscando confrontación por mucho tiempo, como sucedió en Irak y otras partes del mundo. Y ahora estamos al borde de la tercera guerra mundial. Y mucha gente no lo ve, pero yo lo veo. Y yo he tenido razón en muchas cosas. Todos dicen, Trump ha tenido razón de todo. Nada de esto excusa en alguna manera la escandalosa y horrible invasión a Ucrania hace un año que nunca hubiera sucedido. Hace unos años que nunca hubiera sucedido si yo fuera tu presidente, ni siquiera por un pequeño margen, pero sí significa que aquí en Estados Unidos tenemos que deshacernos del corrupto establecimiento globalista que ha arruinado cada decisión importante de política exterior durante décadas. Eso incluye al presidente Biden, cuya propia gente dijo que nunca ha tomado una buena decisión cuando se trata de analizar otros países y analizar las guerras. Tenemos que reemplazarlos con personas que apoyen los intereses estadounidenses. Durante 4 años que estuvimos en la Casa Blanca, logramos avances increíbles en la tarea de dejar de lado la contingente de Estados Unidos, las guerras, y llevar al mundo a la paz. Ahora vamos a completar la misión. El Departamento de Estado y el Pentágono y el Establecimiento de Seguridad Nacional serán un lugar muy diferente al final de mi administración. De hecho, en lo que va de cuando yo estuve en mi mandato,
fue un lugar muy diferente y las cosas se harán diferentes. Nunca nos fue tan bien cuando yo fui presidente. También impediremos que los grupos de pensiones y los grandes contratistas de defensa entren y empujen a nuestros altos funcionarios militares y de seguridad nacional hacia el conflicto, solo para recompensarlos cuando se jubilen con trabajos lucrativos, recibiendo millones y millones de dólares. Échale un vistazo a los donantes belicistas que hacen guerras, que apoyan a nuestros oponentes. Eso es porque son candidatos de la guerra. Yo soy el presidente de la paz y soy el presidente de la fuerza. Hubo una razón por la que no teníamos conflictos. Hubo una razón por la que no nos metíamos en guerras, porque otros países nos respetaban. Yo construí todo bien desde el principio, reconstruí nuestro ejército. Es una gran razón para eso. No querían meterse con los Estados Unidos y ahora se están riendo de nosotros. Podremos terminar el conflicto con Ucrania con el liderazgo adecuado. Al final de mis próximos 4 años, los belicistas, los fraudes y los fracasos en los altos rangos del gobierno habrán desaparecido y tendremos un nuevo grupo de funcionarios nacionales competentes que creen la defensa de los intereses vitales en Estados Unidos por encima. Muchas gracias. Entonces, familias, ahí tenemos la otra declaración del presidente Trump, donde está hablando de que él quiere destruir a todas estas personas que quieren andar haciendo guerra. Imagínate, dio el nombre de una mujer que le encanta andar haciendo guerras, Victoria Nuland, que están obsesionados, dice Trump, con empujar a Ucrania hacia la OTAN. O sea, quieren obligatoriamente que Ucrania sea parte de la OTAN para tener más poder militar, pero Trump lo único que quiere, lo único que quiere es paz, lo único que quiere es de que el mundo no esté en todos estos conflictos. Entonces, familias, ahí tenemos ya las declaraciones del presidente Trump que son muy, muy claras, son muy directas y es uno de los únicos políticos que tú vas a escuchar en la historia de tu vida. Piensa en esto, en toda tu vida, Trump es uno de los poquitos políticos de los cuales tú vas a escuchar que Rusia no es una amenaza, de donde salen las guerras, de donde salen los conflictos, de donde sale toda la destrucción masiva para el mundo. Todo eso sale de Washington y vamos a hablar de la breve historia de cómo sucedieron los hechos en Ucrania, qué es lo que dice Putin y el porqué de esta guerra. Gran parte de los ucranianos dicen no pertenecemos a Rusia, nosotros somos un país independiente y ahí es donde se mete Occidente a decir, ¿sabes qué? Nosotros te vamos a defender, así que no te vayas a ningún lado y comparte este video. Entonces vamos a hablar de la historia. ¿Cuál es la historia entre Ucrania y Rusia? ¿Por qué? Porque nosotros escuchamos de muchas fuentes y los que odian a Estados Unidos obviamente se cargan del lado de Rusia y los que aman a Estados Unidos obviamente se cargan del lado de Ucrania, pero te vamos a mostrar exactamente lo que está sucediendo en esta guerra. Bueno, Ucrania es un país en Europa del Este que solía formar parte de la Unión Soviética. Esto era hace muchos años. Era un grupo grande de países liderado por Rusia. Aproximadamente en 1991 la Unión Soviética se disolvió y Ucrania se convirtió en un país independiente. Desde entonces, Ucrania ha trabajado para construir su propio gobierno y tomar sus propias decisiones. Sin embargo, debido a su ubicación, Ucrania ha estado influenciada tanto por Rusia al este como los países occidentales de Europa y Estados Unidos y miembros de la Unión Europea, obviamente, al este. Ahora, durante muchos años, Ucrania tuvo fuertes lazos económicos y políticos con Rusia. Ahora, yo puse esa traducción del discurso o la plática, la entrevista que tuvo Tucker Carlson con Putin, pero a resumidas cuentas estaba dando la historia de todo lo que era Ucrania antes y cómo Ucrania era parte de Rusia a través de los años. Se fue hasta 1500 años atrás y empezó a hablar acerca de toda la historia. Y efectivamente, en Ucrania hay muchas calles, hay muchos pueblos con nombres rusos
y hay pueblos, hay segmentaciones de la población que hablan ruso todavía. Entonces, esto es confirmado con lo que verdaderamente sucede ahí. Y otra cosa de que hay muchos ucranianos que se consideran rusos y están dentro de Ucrania peleando a favor de Rusia, y todo esto hace una situación muy extraña. Ahora, durante muchos años, como ya lo dije, Ucrania tuvo fuertes lazos económicos y políticos con Rusia. Sin embargo, algunos ucranianos querían acercarse más a Europa occidental, que ofrecía oportunidades económicas y un sistema democrático. Ahora, en el 2013, el gobierno de Ucrania estaba considerando un acuerdo para fortalecer su relación con la Unión Europea. Rusia se opuso a este acuerdo y presionó a Ucrania para que no firmaran. Esto provocó de que hubiera protestas masivas en Ucrania, conocida como las protestas Euromaidán, que terminaron con el presidente ucraniano huyendo del país a principios del 2014. O sea que antes de Zelensky, que es el presidente actual, había otro presidente que le gustaban más el trato que Rusia le daba a Ucrania, entonces favorecía a Rusia. Pero tenía un grupo muy grande de personas que querían estar con Occidente, o sea, con la Unión Europea y con Estados Unidos, porque según ellos pensaban que les iba a ir mejor económicamente. Entonces obviamente sacaron a este presidente y establecieron a Zelensky. Ahora, casi al mismo tiempo, Rusia anexó Crimea, que es otro país de ahí cerca, una península al sur de Ucrania, y Putin dijo que quería proteger a los rusoparlantes, que vienen siendo la población que apoya a los rusos que vivían allí. Rusia realizó un referéndum controvertido en el que afirmó que la mayoría de las personas en Crimea que querían unirse a Rusia lo podían hacer. Sin embargo, muchos países, incluyendo Ucrania, consideraron esta anexión ilegal y no reconocen a Crimea como parte de Rusia. Entonces, vamos a seguir con la historia, pero vamos viendo aquí de que los mismos ucranianos no se ponen de acuerdo entre ellos, y hay parte de la población que quiere estar con Rusia y hay parte de la población que quiere estar con Occidente, y esto es lo que crea un conflicto muy grave porque crea división, y un país dividido no puede sobrevivir, y es lo que estamos viendo como Ucrania está siendo totalmente destruida, y dice Donald Trump que ni en 100 años la van a poder reconstruir, y créeme, Donald Trump sabe de construcción. Ahora, la guerra en Ucrania. Después de que Rusia tomara Crimea, comenzaron los enfrentamientos en el este de Ucrania, en dos regiones principalmente. A una de esas regiones la conocen como la región de Donetsk, y la otra es la región de Lugansk, que todo esto es al este de Ucrania junto a Rusia. Ahora, estas áreas son conocidas como, les llaman las Donbas, que tienen una gran población que habla ruso. ¿Ok? Y estas son las poblaciones que defienden que Ucrania debe de pertenecer a Rusia. Estos grupos armados que apoyaban a Rusia declararon su independencia de Ucrania, y el ejército ucraniano respondió para recuperar el control. Ahora, aunque Rusia negó a estar involucrada directamente, había pruebas claras de que proporcionaban armas, dinero e incluso soldados para apoyar a todos estos grupos, y que dieran ese golpe, como quien dice, ese golpe de estado a Ucrania. Bueno, esto pues no sabemos exactamente, nadie estaba ahí, y son cosas que son muy difíciles de probar. Pero se hicieron esfuerzos para detener el conflicto con un acuerdo que se llamaba el Acuerdo de Minsk, y no lograron, pero no lograron tener paz. Ahora, todo eso siguió escalándose hasta que llegó el 2022, que viene siendo el 24 de febrero del 2022, cuando Rusia lanzó una invasión militar a una gran escala, ya formalmente ya declarándole la guerra a los ucranianos, y los líderes rusos firmaron que esto era necesario para proteger a los rusos dentro del territorio ucraniano. Entonces, evitar que Ucrania se uniera a la OTAN también era otro de los objetivos, porque Rusia siempre ha odiado de que Ucrania se una a Occidente por medio de la OTAN, y también querían desmilitarizar a Ucrania, o sea, quitarle el poder
militar. Ucrania y muchos países se vieron esto como un ataque, obviamente, no provocado contra la nación soberana, según la versión, obviamente, de los ucranianos. Entonces, ya estamos viendo el panorama histórico de cómo sucedió esto. Entonces, la invasión comenzó en el 2022 con ataques en todo el territorio ucraniano, incluyendo la capital de Kiev, que la destruyeron ya totalmente. Rusia capturó partes de Ucrania, especialmente en el este y en el sur. Ucrania resistió con fuerza y su ejército, apoyado por armas y ayuda de muchos países, logró expulsar a las fuerzas rusas en algunas áreas como de Kiev. Entonces, de ahí fue que empezaron las relaciones globales con Ucrania y todos los países de Occidente empezaron ya a involucrarse en esto. La guerra ha traído la atención de todo el mundo. Los países occidentales impusieron fuertes sanciones económicas con Rusia para debilitar la economía y proporcionarle ayuda militar a Ucrania, incluyendo armas, dinero, entrenamiento. Y Rusia obviamente odia todas estas acciones porque ante los ojos de Rusia, Rusia está defendiendo una tierra que siempre ha sido de ellos y ellos no tienen por qué estar peleando con otros países más que con Ucrania. Entonces, obviamente, imagínate, ponte en los zapatos de los rusos, que ellos quieren Ucrania, tienen una población rusa dentro de Ucrania y ellos lo que quieren es simplemente incorporar Ucrania para que sea parte de Rusia otra vez. Entonces, los países occidentales empezaron a ayudar y Estados Unidos, por medio de la OTAN, empezó a proveerle armas de destrucción masiva a Ucrania para que las usara en contra de Rusia y ahora estamos en esa situación.